Teología y Música presenta. En Interactivos queremos examinar la Biblia de manera más profunda. Todo lo que necesitas saber lo aclaramos aquí en La Biblia bajo la lupa con el Magíster Rainer Simmons. Ya estamos en vivo, en Facebook Live también, la gente puede estar observando en Biblia bajo la lupa con el profe Rainer Simmons, a quien no lo hemos tenido el martes pasado, pero ya hoy está de vuelta con nosotros. Qué gusto tenerlo, profe, ¿cómo está? Muy bien, Eliseo, un gusto de estar de vuelta aquí. La semana pasada estuve un poco más relajado, escuchándole al profesor Delmer. Sí, buenísimo, buen reemplazante tuvo el martes pasado, hablamos de un tema muy interesante, mucha gente agradeció que se haya tocado ese tema, así es que finísimo la participación ahí del profe Delmer. En algún momento quizás lo vayamos a tener de vuelta aquí. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que probablemente como profesor varias veces te hicieron la pregunta los alumnos, los hermanos de iglesia, ¿verdad? Lo que tiene que ver, lo que conlleva, lo que involucra la santidad. Es un tema bastante amplio, profe. Y es un tema bastante amplio. El tema de la santidad es muy amplio. En realidad, casi toda la Biblia nos habla de la santidad. Sí. Es decir, en el sentido de qué Dios espera del hombre. Claro. Y la respuesta es santidad en todos los ámbitos de la vida. Yo incluso me atrevería a decir que las mayorías de las prédicas en nuestras iglesias, las enseñanzas, de alguna u otra forma tocan el tema de la santidad. Porque en las iglesias y en todos nosotros, no sé si todos nosotros, pero por lo menos creyentes sinceros, está el deseo de agradar a Dios, de vivir de acuerdo a los preceptos del Evangelio, de ser un testimonio ante las otras personas, que nuestra vida casi tenga una dimensión evangelística, que sea atractiva, que otras personas digan, yo quiero ser como esta persona. ¿Y cuál es el secreto que tiene? Okay. Y que ahí podamos hablar de la fe. Entonces, como ya lo vemos, el tema de la santidad es muy amplio. Y en realidad podríamos hablar todo un año en cada programa de la Biblia bajo la lupa del término del tema de la santidad. Y hoy quiero limitarme. Eso siempre nosotros le solemos decir a los estudiantes, si escriben una monografía, hacen una investigación, tenés que limitarte, no podés escribir de toda la Biblia. Claro. Y bueno, hoy me quiero limitar al libro Levítico del Antiguo Testamento. Y también en el libro Levítico podríamos pasar programa tras programa. Seguro. Hablando del tema de la santidad. Pero creo que logramos quizás entender algunos conceptos de lo que es la santidad desde el punto de vista bíblico, solamente enfocándonos al libro Levítico. Porque el tema central del Levítico es la santidad. Okay. Y si me puedes hacer el favor, Eliseo, y leer Levítico 19, el versículo 2. ¿Cómo no? Dice, habla a toda la congregación, es Jehová diciéndole a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Sí, es fácil el tema. El pueblo de Dios, en este caso Israel, es llamado a la santidad porque su Dios, el centro de su fe, es un Dios santo. Está clarito el tema. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué significa el término santo o santidad? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, en el hebreo tenemos una palabra que se llama kadosh. Eso significa santidad. Incluso esa palabra en nuestro contexto es muy conocida porque existe una iglesia kadosh. Kadosh significa santidad. Y si nos fijamos en qué específicamente este término significa, notamos que este término en el Antiguo Testamento se puede aplicar a todo tipo de cosas. Objetos. Y se aplica en un contexto donde cierto objeto es dedicado para el servicio en el templo o en el tabernáculo, en el servicio de Dios. Por ejemplo, se tiene un vaso. Y este vaso ahora es santo. Es decir, yo no voy a más tener este vaso en mi mesa y tomar mi agua de ahí. No, porque
se lo dedica, se lo santifica, se lo aparta. Aparta, ok. Se lo aparta para el servicio en el templo o en el tabernáculo. Entonces, santidad significa apartado para el servicio de Dios. Ok, muy bien. Bueno, pero acá habla también de la santidad de Dios. ¿Qué entonces es la santidad de Dios? La santidad de Dios significa que Dios es totalmente apartado del mundo, del hombre y por sobre todo del pecado. Del pecado del hombre. Eso es lo que significa la santidad de Dios. Si nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué implica entonces la santidad del hombre, del creyente? Eso significa entonces que el creyente o el pueblo de Dios en este caso, porque habla a todo el pueblo, es apartado de los otros pueblos, porque sabemos que estaban los cananeos, los amoneos, los egipcios, apartados de estos pueblos, de sus valores, de sus religiones, y que Israel únicamente estaba sirviendo a su Dios, muy bien, a Jehová. Okay. Entonces, eso es la santidad. Entonces, acá tenemos la base de lo que es santidad para el libro Levítico y para toda la Biblia. Yo creo que esto también tenemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo llama a los creyentes santos. Okay. Esto no significa que están sin pecado, significa que son apartados para Dios. Muy bien. Eso lo tenemos ya aquí en el Antiguo Testamento. Entonces, Levítico quiere explicarnos qué significa la santidad. ¿Cómo podemos vivir como personas santas? Y para, nuevamente, entender el libro Levítico, tenemos que entender lo que viene antes. Como yo suelo decir en este programa, hay 3 reglas interpretativas básicas. Primero, contexto. Segundo, contexto. Tercero, contexto. Entonces, ¿qué es lo que viene antes del libro Levítico? ¿Qué viene? Ahí estamos en el libro Éxodo. Y la última parte del libro Éxodo, bueno, narra toda la liberación de Egipto, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Y la última parte del libro Éxodo son los capítulos 25 a 40. Y ahí Dios encarga al pueblo de construir el tabernáculo. Okay. Y tenemos que fijarnos, el tabernáculo estaba en el centro del campamento israelita, en el desierto, y el pueblo vivía en sus tiendas alrededor de eso. Okay. En medio de eso, entonces está el tabernáculo. Y el tabernáculo era la señal visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Muy bien. Es decir, lo que simbolizaba el tabernáculo era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Okay. Para decirlo mal y pronto, Dios estaba en el living de nuestra casa. Muy bien. Eso señala la última parte, uno de los últimos versículos de Éxodo. Si me haces el favor de leer Éxodo 40, 34 a 35. ¿Cómo no? Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahí nos fijamos, Dios habita básicamente el tabernáculo. Okay. Y bueno, ahora la gran pregunta es, ¿construimos el tabernáculo? Todos pusimos nuestra parte, materiales, oro, lo que fuera. Dios vino, tomó habitación ahí. Y ahora la gran pregunta es, ¿pero cómo nosotros que vivimos acá en el campamento alrededor del tabernáculo, cómo podemos nosotros como pueblo vivir en la presencia de un Dios santo? Y a esa pregunta, todo el libro Levítico da una respuesta. ¿Cómo podemos vivir en la presencia de este Dios santo? Que está en medio del que pueblo. Está en medio de nosotros, pero yo no me puedo comportar de cualquier manera ahora, porque Dios como Dios santo está acá. Y si nos fijamos y observamos el libro Levítico desde esta perspectiva, entonces el libro en sí mismo ya nos desvela su sentido. Por ejemplo, los primeros 7 capítulos, Levítico 1 a 7, nos relatan o nos explican cómo el pueblo debía sacrificar. Nos explica 5 sacrificios. Claro, tienen el tabernáculo ahí y ahora Dios le da la guía de instrucción.
De esta manera lo tienen que hacer. De esta manera ustedes tienen que utilizar, como si yo compro un horno electrodoméstico y me llegan las instrucciones. Así tenés que utilizar esta aplicación para que no se te quiebre. Ok. Acá, ahora tenemos que utilizar este tabernáculo y bueno, este sacrificio lo tenés que hacer así, el otro así. Ajá. Para utilizar de manera apropiada el tabernáculo. Y nuevamente, los sacrificios tienen un significado muy, muy profundo. Nosotros hoy en nuestra cultura mayormente no estamos más acostumbrados a sacrificios. ¿Cierto? Y mucha gente cuando lee estos pasajes por primera vez, quizás recién se convirtieron, leen esto y piensan, bueno, qué ridículo todo esto. Alguna gente incluso dijo, bueno, esto parece una religión de matadero. Acá el frigorífico a full están degollando acá los animales, sangre por todos lados, moscas, qué asco. Bueno, tenemos que entender que estos sacrificios son un don de gracia de Dios, porque el pueblo pecaba y perdía su santidad. Y acá Dios le muestra un camino de cómo ellos podían sanar la ruptura con Dios. Por eso no debemos entender el Antiguo Testamento ni el libro del Levítico como algo legalista. Dios le muestra al pueblo, mira, así vos podés nuevamente sanar la ruptura en nuestra relación. Y restablecer la santidad y recibir perdón de pecado. Entonces, estos capítulos que a nuestra mente nos parecen pero tan extraños, tienen una relevancia, son un don de gracia. Es tremendo lo que está pasando acá. Dios está mostrando el camino a la salvación, diríamos hoy. Muy bien. Los próximos capítulos, 8 al 10, hablan de la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. También es obvio. Bueno, está el tabernáculo en Éxodo. 1 a 7 están los sacrificios. 8 a 10, bueno, acá están los responsables de la gente que debe cuidar de que todo se haga de manera indicada, como lo fue indicado. Acá están los sacerdotes. Por eso en el capítulo 8 a 10 tenemos estas leyes de los sacerdotes y cómo se debían vestir, cómo ellos debían cuidar su santidad. Porque fíjense que ellos, a diferencia del pueblo que vivía alrededor del tabernáculo, ellos trabajaban en el tabernáculo y estaban mucho más cerca de la presencia de Dios, que estaba en el centro del tabernáculo, en el lugar santísimo. Por lo cual se exigía más santidad de ellos, probablemente, que más cuidado, porque no podían tener heridas, tenían ciertas ropas. Todo esto demostraba que ellos cada vez más se acercaban al Dios Santo. Al Dios Santo. Después en los capítulos 11 a 15, mira, esto quizás sea la parte más difícil del Antiguo Testamento de entender. Porque ahí se habla de cómo el pueblo puede mantener su santidad cúltica o ritual. Es decir, qué condiciones el pueblo tenía que cumplir para poder irse al santuario, al tabernáculo y poder participar de los sacrificios. Quizás difícil de entender, pero yo pensé en un ejemplo. ¿Cómo puedo explicar eso? Quizás hoy en día no es más tanto tradición, pero en algunas iglesias sí. Antes, si vos te ibas como hombre, sin saco y corbata a la iglesia, mira, chao. El amor de Cristo no alcanza para vos este domingo. Tanto así era. Porque no tenés pureza cúltica. Para ponerlo de alguna forma. Es decir, obviamente podías participar, pero se te miraba mal. Es decir, no cumplías con ciertos requisitos para participar en el culto oficial. Bueno, algo similar tenemos acá también. Muy bien. Capítulo 11 habla de animales puros e impuros. Israel solamente podía comer animales puros. Capítulo 12 habla de que la mujer después de dar luz queda impura por cierto tiempo. Capítulos 13 y 14 hablan de personas que tienen ciertas enfermedades de piel, enfermedades cutáneas, y qué se debía hacer en estos casos. El capítulo 15 habla de ciertas de flujos de sangre, de emisiones de semen, de la menstruación y cómo eso afecta a la pureza y cómo se podía llegar a alcanzar nuevamente la pureza.
Y bueno, mucha gente de mis estudiantes, incluso gente con la cual hablo, bueno, acá Dios parece que parece que se fue loco acá Dios. ¿Por qué le va a castigar a una mujer solamente por dar luz? Parece un Dios arbitrario, mezquino, que se interesa en detalles ginecológicos. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el tema acá? Sí, yo lo escuché también. Bueno, yo no puedo explicar todo esto, pero hay algo muy importante acá. Quizás a nuestra cultura es chocante. Y debemos cuidarnos. Quizás para nosotros es chocante, pero aquella gente no. Quizás para ellos tenía una lógica intuitiva. El texto no nos explica claramente por qué esto es así. Muy bien. Pero para la gente, aparentemente no era chocante. Okay. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de no evaluar el texto bíblico a base de nuestra cultura moderna, que está a 3.500 años de este texto. Ok, ahí tenemos que ir de vuelta al contexto. Segunda observación, se han hecho estudios y lo más probable es que estas reglas que tenemos en los capítulos 11 a 15 tienen un significado simbólico. ¿Con qué me refiero a significado simbólico? Que simbolizan que el israelita y la israelita tenían que guardar la santidad en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, hay reglas de dieta, hay reglas de cómo vestirse, de cómo tratar con heridas, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, el israelita, al cumplir con todas estas reglas, simbólicamente fue recordado, yo soy parte de una nación santa, apartada por Dios, y no me debo mezclar con las costumbres de los egipcios, de los cananeos y de los amoneos, o de los otros pueblos. Okay. Para darte un ejemplo bastante simple. Por ejemplo, a los israelitas les era prohibido ponerse a la mañana ropa de 2 textiles diferentes. Es decir, hoy en día diríamos poliéster y algodón. Ok. Prohibidísimo. Muy bien. O también les era prohibido sembrar semillas de 2 cereales diferentes en un campo. Por ejemplo, trigo y, avena. Ok. No debían mezclar cosas. Ajá. Y bueno, al hacer esto, el israelita estaba recordando cuando se vestía a la mañana, no me pongo algodón y poliéster porque no me quiero mezclar con la religión y las costumbres de los otros pueblos. Soy diferente. Ajá. Y esto, en toda mi vida, tengo ciertas señalizaciones, símbolos que me recuerdan, yo soy parte de un pueblo redimido que fue llamado para servir al Señor. Muy bien, muy bien. Y fíjate, involucra todos los aspectos de la vida. No solamente el culto en el tabernáculo, hoy diremos el culto del domingo, mi oración, mi tiempo con Dios, no, toda la vida. Entonces, estas reglas señalizan que el israelita en toda su vida estaba bajo el señorío y el dominio de Dios. No existe un aspecto de vida que no esté involucrado de alguna u otra forma en el tema de la santidad. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Claro. Algo así, ¿verdad? Bueno, ahí se aplica. O también Pablo en Romanos 12, 1 o 2, que su vida sea un sacrificio. Ok. A esto apunta acá. Toda la vida, santidad significa toda la vida bajo el señorío de Dios. Ok. No es solamente el domingo me voy, escucho la prédica, canto la alabanza y el lunes me olvido de todo. Ok. Entonces, esto es santidad. El israelita en cada área de su vida debía obedecer a Dios. Como estilo de vida. Como estilo de vida. Y eso, especialmente en los capítulos 18 hasta el final, ahí están estas reglas morales que nosotros más identificamos con la santidad. Pero siempre debemos recordarnos de Éxodo, tabernáculo. La pregunta acá es, ¿cómo podemos vivir en la presencia de un Dios santo? Y Dios le responde con toda su vida, en cada aspecto. Ahora vamos a leer algunos textos. Quiero que leas el Levítico 18, 2 a 5. ¿Cómo no?
Le leo Levítico 18, verso 2 al 5. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, ¿qué significa santidad? Apartarse de la religiosidad y las costumbres de los otros pueblos para servir únicamente al Dios vivo. Claramente esto implica esto. Otro texto, Levítico 18, 6 a 7. Ahí se aplica la santidad al ámbito de la sexualidad. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, ¿continúa? No, está bien. Sigue así hasta el... específicamente. Bien específico, hasta el versículo 23. Y ahí también en estos versículos está la prohibición de la homosexualidad. Ahora pasa una cosa muy interesante hoy en día. Solemos leer muchas veces los versículos que prohíben la homosexualidad y nos olvidamos de todos estos versículos. Cierto. Acá claramente toda relación sexual fuera del matrimonio es considerada fornicación. Sea prematrimonial, extramatrimonial, sea con animales, también se menciona este caso, o homosexual. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y nosotros hoy en día parece que muchas veces alzamos la homosexualidad a un pecado sexual especialmente depravado. El texto bíblico no da para eso. Si yo tengo una relación extramatrimonial, es una sexualidad igualmente desviada como la homosexualidad. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Y hoy le podríamos añadir a este texto la pornografía también. Es decir, si yo consumo pornografía sexualmente, desde el punto de vista de la Biblia, sexualmente, estoy desviado. Como la homosexualidad o como tener sexo con animales. Y muchas veces en mi práctica pastoral me topo con esto. Hablo con padres que tienen adolescentes y me admiten. Prefiero que mi hijo o mi hija adolescente tenga relaciones prematrimoniales con su novio, o su novia, en vez de que sean homosexuales. Y yo le digo, sí, bueno, está bien. Pero es al mismo nivel. Claro. Yo no son pecados de la misma categoría. Bueno, estas son las reglamentaciones sexuales, es decir, toda la sexualidad se reduce a la relación matrimonial. Pero la santidad no queda reducido a esto. Quiero que leas Levítico 19:3. ¿Cómo no? Dice Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, santidad incluye respeto a los padres, guardar el sábado, dejar la idolatría. Pero tampoco solamente esto. Podemos leer el 19, los versículos 10 y 13. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero, lo vas a dejar, lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y sigue,
Y sigue. No harás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No te vengarás. Eso es todo, es santidad. Huh. Acá viene lo que yo traté de explicar al comienzo. Santidad abarca toda la vida. Okay. No es solamente irme al culto y leer mi Biblia. Incluye todo. Mucha gente, bueno, si le pregunto, ¿cómo va el tema de la santidad? Bueno, no tengo... Yo en la parte sexual ya vencí. No tengo otras mujeres, pero no, anda chismeando. Anda chismeando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos leyes que abarcan el aspecto del cuidado a los pobres. La Biblia habla mucho más del cuidado a los pobres que de pecados sexuales. Una simple suma de versículos te va a dar esto. Entonces la manera de que como yo trato a mi prójimo, al pobre, de cómo yo trato, por ejemplo, mi empleado, o mi funcionario, si soy un empresario, dice de repente mucho acerca de mi santidad. Es decir, cómo yo manejo mi dinero. Habla de mi santidad, mucho más quizás si hacemos una simple suma de versículos que la sexualidad. Después aquí hay leyes que hablan en contra de chismear, de toda falsedad. Por ejemplo, de dar falso testimonio en frente de un juez, de chismear, de mentir, de desearle lo malo a mi hermano o hasta incluso mi enemigo. Todo esto es un indicador de mi santidad. Es decir, la calumnia es todo, quiebra mi santidad. Y uno de los versículos que más me gusta de esta parte, Levítico 19:14, que quizás lo puedas leer de nuevo. Ya lo leíste, pero quiero hacer un énfasis especial aquí. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Fíjate, acá hay una de las primeras leyes en el mundo que protege el derecho de personas discapacitadas. Sí, señor. En términos modernos, si yo estaciono mi vehículo en la vereda y mi vecino discapacitado no puede pasar con su silla de ruedas, quiebro mi santidad. Wow, mira un poco cómo lo actualizaste aquí a este mandamiento. Es decir, a eso me voy. Levítico, cuando habla de la santidad, pongámonos en la mente de esta gente, está el tabernáculo. ¿Cómo vivo en la presencia de este Dios santo? Primero están los sacrificios. ¿Qué pasa si yo quiebro la santidad? Bueno, hay reconciliación. Después, ¿cómo me puedo acercar al tabernáculo? Me debo cuidar en cada aspecto de mi vida. Y después me dan estas leyes y podríamos seguir, no podemos leer todo acá, pero hay leyes que cubren cada aspecto de mi vida. Cómo me manejo en el culto, es decir, hoy diríamos el domingo, cómo manejo mi dinero, cómo le trato al pobre, cómo le trato al extranjero, cómo le trato al jornalero, cómo le trato a una persona discapacitada, me abstengo de toda relación sexual ilícita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa santidad? Yo soy apartado del mundo, de los valores, y me dedico únicamente al servicio de Dios. Y eso se manifiesta de lunes a lunes. Ahí está. Sí, señor. Y yo creo que, aunque muchos de nosotros no conocemos el libro Levítico, pero yo creo que esto es el mensaje permanente de este libro. Santidad significa un estilo de vida dedicado totalmente al Señor de lunes a lunes. No hay aspecto de mi vida que quede excluido de esto. Y es una santidad 100%. Santidad 100%. Todo. Ahora, entre paréntesis nomás, no es tu tema, pero así, si me das un minuto de explicación, ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Por qué esto? ¿Y cómo hoy se puede aplicar esto? Bueno, probablemente ahí está justamente este aspecto simbólico del cual yo hablaba. Porque santidad significa integridad. Apartado, íntegro. Por ejemplo, por eso los sacerdotes no debían tener una herida en el servicio del tabernáculo. Porque una herida es falta de integridad.
Y acá me imagino que es lo mismo, porque el ideal, digamos, el ideal de moda de aquel tiempo fue una barba. Hoy en día nuevamente es nuevamente la barba. Okay. Por eso si corto este ideal, no tengo integridad, simbólicamente hablando. Me imagino que es por eso. Muy bien. Pero nuevamente, viste que el texto no nos da la explicación. Esto es lo que se puede inferir de eso. Ok. Te leo un poco algunos mensajes. Estamos en los minutos finales. Les escuchamos. Qué bueno. Si podés decir el capítulo de Levítico que estás leyendo. Leímos Levítico 19 y 18. 18 y 19 estuvimos leyendo. Buen día. ¿Qué versículo? Ayer respondimos. Si porfa se podría referir el profe a guardar el sábado. Sabía que te iban a preguntar esto, porque ahí el texto dice de manera clara: guardaréis mis días de reposo, porque esto está generando mucha controversia, dice. Algunos que dicen de que ya hoy no es necesario guardar específicamente el sábado, se podría hacer domingo u otros días, si podría en algún momento referirse también. Creo que hoy el tiempo... ¿Podemos hablar de eso en algún momento, solamente para darle mi opinión a la gente? Sí. Yo también soy más de la opinión que no tenemos que guardar más el sábado. Ok. Pero eso quizás es un buen tema, me voy a anotar eso para un Pero programa. sí tener un día de descanso, claro. Un día de bajar Yo un poco creo con que la en la actividad. creación, cuando Dios creó el mundo, hay un ritmo, 6 más 1. Y yo experimenté en mi vida personalmente, cuando no me adecué a este ritmo 6 más 1, es decir, 6 días de trabajo, 1 descanso, después de pronto el tiempo estaba muy agotado y depresivo. Es decir, yo creo que hay una lógica creacional en eso. Ok. Cuánta sabiduría y una enseñanza excelente en lo que está dando el profe. Me encanta, una explicación magistral, dice esta oyente. A ver, te leo el siguiente mensaje. Yo no guardo el sábado y eso me preocupa un poquito, dice. Bueno, el profe acaba de decir también de que él no lo tiene como sábado, ¿verdad? No, mi domingo en lo posible es el domingo, decir, mi sábado en lo posible es el domingo. Ajá. Y cuando yo tengo muchos servicios el domingo, es decir, prédicas y eso, trato de guardar mi lunes como mi sábado. Ok. Sí, normalmente los pastores lo practican eso. El domingo de pronto es el día en donde más trabaja el pastor, ¿verdad? Entonces, obviamente, el domingo no puede darse ese descanso, sino el lunes pastoral le llaman ustedes, ¿verdad? Una hermana que es del movimiento Raíces Hebreas me dice que Dios no cambia y que el pacto del sábado es eterno. A ver, saludos desde Mariscal Claudio Maldonado. Ex estudiante del CEMTA, le conozco. Saludos, Claudio. Bueno, él sugiere que el próximo martes usted toque el tema Shabbat. ¿Se anima? ¿O ya tiene agendado algo? Teníamos agendado una cosa diferente. Vamos a ver. A ver a dónde me guía el espíritu. Está bien. Bueno, profe, estamos llegando a los minutos finales. No sé si usted quiere hacer un resumen, un repaso general, no sé, algo que quiera como palabra final. Santidad significa que Dios me salvó, es decir, Él es la base de la santidad. Y que ahora estoy apartado para servirle en todas las áreas de mi vida. Sea en lo sexual, en lo económico, en mi manejo de la familia, en mi manejo del dinero, con mis empleados, etcétera, etcétera. Todo. No hay excepción. No se reduce al domingo, de lunes a lunes. Cuánto bien me ha hecho escucharlo. Yo supongo que la audiencia dice lo mismo. Profe, gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Mira que aquí te están sugiriendo el diezmo que en algún momento toque el profe. Dice. Excelente está este programa. Me parece demasiado importante e interesante los temas que tocan. Muchísimas gracias. Bueno, qué lindo de saber de que a la gente está gustando. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera clara. No te pierdas la próxima edición de